que es uno de los temas insignes de los cuales nosotros hemos venido pues tratando de ser abanderados, es los avances de Venezuela, específicamente lo que está estableciendo la Corte, el fiscal general de la Corte Penal Internacional. Y ahí podemos ver que quisiera traer nuestro primer punto. Vamos a estar viendo unos reportajes sumamente condensados de lo que está pasando en Venezuela y hacia dónde vamos y los apoyos que hemos recibido. Quisiera que me pases, por favor, el primer punto. El primer punto que queremos ver, que es el primer video, antes de tú subirlo, nos habla de dos comunicadores interesantes y dos comunicadores de arraigo. Estamos viendo aquí por primera vez lo que establece Luis Ocampo Moreno. Pero Venezuela va perdiendo apoyo. En cuanto me refiero a Venezuela es al presidente Maduro. Es la otra que quiero, esa no. Yo quiero la otra, la primera. Donde Venezuela establece que Maduro va perdiendo apoyo en los altos, Maduro va perdiendo apoyo y mantiene los altos rangos. Esto a raíz de lo que ha establecido Sebastiana Barraez, una periodista militar. Páramelo ahí, que es el que voy a hablar ahora. Ahí tenemos dos comentarios importantes e interesantes. El primero es de la periodista militar Sebastiana Barraez y luego vamos a ver lo que establece Nickmer Evans, donde Nickmer Evans establece, que es un politólogo, que Maduro ya se enfrenta con los chavistas. El madurismo se enfrenta con los chavistas de abajo. Ahora, que mantiene los altos rangos. Maduro está con el poder militar y los altos rangos y por eso se ha podido mantener. Pero ya se está abriendo una guerra interna. Comiénzame el video para que podamos ver. Está en manos de las Fuerzas Armadas. La custodia de los votos depende exclusivamente de militares que responden ante una cúpula que se declara leal al oficialismo. Ha sido seducida por beneficios económicos o de poder o de mando para que se pueda mantener aliada a Nicolás Maduro. Absoluta lealtad. Una fidelidad que no se daría en todo el escalafón, teniendo en cuenta que los oficiales permitieron a los testigos hacerse con más del 80% de las actas. En procesos pasados vimos cómo en un porcentaje importante la Fuerza Armada negaba el acceso a los testigos de la oposición. En esta oportunidad no sucedió eso. Por este motivo, en un gesto denunciado por el gobierno como incitación a la rebelión, la oposición apela a la conciencia de los militares, porque son los que tienen toda la información sobre lo que ocurrió en las urnas. También dentro del chavismo hay división de posturas. La mayoría del chavismo en Venezuela está pidiendo que se muestren los actos. O sea, quienes están negados son el madurismo. O sea, ese segmento del chavismo que está en el poder y que está en torno a Maduro. Gobierno y oposición, que se atribuyen mutuamente el triunfo, mantienen posturas inamovibles. En una negociación compleja como esta, la presión social, los sectores críticos dentro del oficialismo y la mediación de países próximos a Maduro, de la que... Ahí podemos establecer que ya se está creando una división entre los maduristas y los chavistas. Hemos visto comentarios de unas personas muy jóvenes que establecen que Maduro no tiene el poder, que eso lo controla Diosdado Cabello, que eso lo controla. Eso no es así. Estamos hablando de una persona que está de frente, que Maduro se quiere ir con su familia. La verdad es que tenemos que escuchar cosas a veces que no van en coordinación con lo que está pasando en el mundo. Hay una división ahí adentro importante de los chavistas y los maduristas. Recordar que el aparato militar en estas elecciones no permitió que la oposición no tuviera en poder las actas preliminares que fueron luego al Consejo Nacional Electoral, a la Comisión Nacional Electoral de Venezuela, al CNE. Sí lo permitieron. Estaban permitiendo unas elecciones sumamente libres en ese momento.
estaban permitiendo que las personas fueran a los centros de votación. El problema estuvo en la retención de las actas electorales. Ahí vemos que cuando tú tienes ya ahora mismo más de 2.000 personas apresadas, abriendo leyes para regular los supuestos ciberataques, tratando de sacar la opinión pública que se manifiesta en gran escala a través de las redes sociales de X, de las redes sociales de TikTok. Entonces hay un problema. Cuando usted tiene más de 25 personas que han sido dadas de baja o que han fallecido producto de las protestas, entonces ahora vamos a ver un documental o unas observaciones que le voy a pedir a Miguel que nos las ponga de la mitad hacia adelante, donde el fiscal Karim Khan avisa y actúa, y a Maduro ya le avisó, de lo cual establece Moreno Campo, el primer fiscal general de la Corte Penal Internacional, es levantarle sanciones a Maduro. Hay una división ya ahí adentro. Aparte de que hay una división grandemente, el mundo se está alzando. Las redes sociales, los periódicos, todo lo que hemos estado estableciendo se ha unido. Las cumbres se están realizando, se van a realizar en República Dominicana. Se va a realizar la primera cumbre informal con los presidentes y las delegaciones de los países de Latinoamérica y el mundo que vienen a República Dominicana. Y vamos a ver el papel que juega nuestro país dominicano contra nuestros hermanos venezolanos que le han sido extirpados su derecho fundamental del ejercicio al voto, que se le ha sido vulnerada la democracia, que le han sido sustraídas sus instituciones. Veamos qué establece el primer fiscal general de la Corte Penal Internacional, que dice en una entrevista que le practicó Fernando Rincón, que en su opinión hay posibilidades de que la Corte Penal Internacional levante cargos contra Nicolás Maduro por el encarcelamiento sistemático de opositores y fiscales. Además señala que este tipo de acciones representa crímenes de lesa humanidad. Están comparando a Maduro con lo que está pasando con los bombardeos en Gaza, con lo que está pasando en Irán, con lo que está pasando en Afganistán, con lo que está pasando en Rusia, con lo que está haciendo Netanyahu. Ahí lo están comparando a Maduro. Es que ya usted ha hecho todo lo que ha hecho. Con el poder militar, usted está haciendo lo mismo. Porque las personas se están muriendo, porque las personas están siendo encarceladas injustamente, violándole todos y cada uno de sus derechos fundamentales. Escuchemos lo que dice Moreno Campo, primer fiscal general de la Corte Penal Internacional. Lo que está pasando ahora es que hay dos cosas. Primero, hay una situación distinta. El encarcelamiento, sobre todo de 2.000 personas, pareciera obedecer a un plan sistemático. El delito se llamaría persecución. Es un crimen de lesa humanidad basado en la persecución de personas por razones políticas. Básicamente están poniendo presa a la gente que son opositores y increíblemente también entiendo que han puesto presos a varios fiscales de mesa, porque justamente el objetivo de este crimen de lesa humanidad es una persecución para evitar que la oposición política tome el poder, gane las elecciones, ¿no? Entonces, lo nuevo es que acá Maduro se puso al frente, porque Maduro dijo unos días antes que si no ganaban iba a haber un baño de sangre, y su gente ahora está liderando esta idea de que hay que meter miles de personas presas. Esto es nuevo, y por eso a mí me parece interesante que el fiscal Khan le envió una notificación avisándole lo que estaba mirando muy de cerca, lo que estaba ocurriendo después del proceso electoral. Esto es muy importante, me parece. El fiscal Khan hizo eso con Putin, le avisó. Hizo eso con Netanyahu, avisó. Y después actuó. Entonces, si el fiscal Khan, yo no estoy hablando por él porque justamente yo
evitamos tener contacto para respetar su independencia y su rol, pero entiendo, si yo veo por los medios masivos lo que está haciendo, él está avisándole a Maduro, mire, esto no puede pasar, esto es un crimen. Entonces, me da la impresión de que tenemos una chance muy alta de que el fiscal comience un proceso directamente contra Maduro. Eso sería lo novedoso, me parece, porque es una operación, obviamente, por él. Ahí podemos ver que es una novedad. Moreno Ocampo establece que el fiscal Khan, él, como primer fiscal de la Corte Penal Internacional, ya le ha avisado a Maduro, como le avisó a Rusia y como le avisó a Netanyahu. Usted está creando y realizando crímenes de lesa humanidad. Y le quiero hacer una acotación sin divorciarme del tema. Los niños en las escuelas dominicanas, niños dominicanos, ya conocen, yo me engranojo completamente, lo que está pasando en Venezuela. Y un niño ayer me dijo, ay, pero en Venezuela hay una cosa, hay un horror. Pero la gente lo sabía porque Maduro avisó que iba a llover, que iba a haber un derramamiento de sangre si perdía las elecciones. Las redes sociales se han hecho eco, las plataformas digitales, los canales de televisión y sobre todo los periódicos nacionales e internacionales, eco de que en Venezuela hay un robo de las elecciones y de que la gente está en las calles protestando, donde hay apresamientos de fiscales de mesa, hay muertes. Eso se ha esparcido por las redes sociales, donde hasta los niños ya saben lo que está pasando. Cuando tú tienes un presidente venezolano, dictatorialmente, que se quiere robar la voluntad del pueblo venezolano a cualquier costo, pero ya está recibiendo tantos ataques que ya podemos ver que se le están distanciando los chinos, los rusos, los cubanos, los nicaragüenses, se están distanciando porque es que hay muertes que los niños pueden ver a través de las redes sociales. Decenas de personas solicitando ayuda y eso se ve en las redes sociales. Es decir, hasta un niño puede ver lo que está haciendo el madurismo y la parte y la facción de los chavistas de alto rango, porque ya, como ha establecido un periodista politólogo importante, podemos ver que hay una división interna ya por la presión que se está haciendo. Y no solamente la comunidad internacional, los venezolanos en Venezuela. Y esas son las bajas y los encarcelamientos que se pueden documentar. Y las bajas y los encarcelamientos que no se han documentado, como pasa. Hoy Venezuela está siendo objeto de crímenes de lesa humanidad denunciados por el primer fiscal general de la Corte Penal Internacional, y ya le avisó. Y va a levantar cargo contra Maduro. Estamos volviendo al 1945, al final de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, donde el mundo se paró. Se paró el mundo y los líderes se abrazaron para llevar paz. Hoy estamos retrocediendo porque hay gente que se cree que puede tener todo el poder, supuestamente porque no quiere injerencia internacional. Es una excusa barata, porque esa excusa lo que hace es que atrasa tu país. Si no, vean el espejo de República Dominicana. Aquí se vive en democracia. Aquí se puede salir a hablar en contra de las acciones del gobierno que se entienden que no están bien. En Venezuela vas preso.
En Venezuela te persiguen. En Venezuela te matan. Y hoy por hoy hasta los niños saben eso. Entendemos y estamos seguros de que si la presión del pueblo venezolano, tanto los que viven en Venezuela como los que viven en el exterior, con la ayuda de los organismos internacionales y multilaterales, con la ayuda de los gobiernos de las principales potencias, Maduro no le queda otra cosa que aceptar la amnistía de los gringos. ¿Y por qué digo que aceptar la amnistía de los Estados Unidos? Por el último comentario que vamos a esbozar, acompañado de un glosario de lo que han establecido periódicos y canales importantes a nivel mundial. Y es que se establece a través de CNN Latinoamérica, y creo, Miguel, que te mandé esa noticia también, que es la última, que es una foto. La Casa Blanca respalda el informe de la ONU y pone en entredicho actuación del CNE en Venezuela. ¿Qué quiere decir esto? Que Karine Jean-Pierre, que es la secretaria de prensa de la Casa Blanca, reconoce que Edmundo González Urrutia ganó las elecciones. Miren el comunicado ahí, no lo digo yo. Y decíamos anteriormente que Estados Unidos niega que le haya ofrecido una amnistía a Maduro, que Estados Unidos niega que le haya dado como ganador a la oposición, pero la secretaria de prensa de la Casa Blanca elogia el informe preliminar del panel de expertos de la ONU e insistió en que el candidato de la oposición, Edmundo González Urrutia, ganó las elecciones en Venezuela, según actas difundidas por la sociedad civil y la oposición en ese país. Estados Unidos tiene una agenda con Venezuela, pero lo está haciendo vagamente. A quien le conviene esto es a Joe Biden y a Kamala Harris ponerse del lado de la oposición venezolana. Usted sabe la cantidad de votos que eso le va a dar. Por si quieren algo, un caramelo. Sabemos que los Estados Unidos tienen una agenda principal con Venezuela, pero por Dios, es uno de los países que ellos necesitan para el petróleo. Es uno de los países que ellos necesitan que salga del comunismo, que salga de la dictadura, para que más inversión pueda llegar de los Estados Unidos hacia Venezuela. Pero por Dios, ¿por qué República Dominicana es tan apetecible para los Estados Unidos? Porque le entra 15, 20 mil millones de dólares todos los años. Es una fuente de ingreso para los Estados Unidos, para que sus empresas se fortalezcan y envíen productos con valor hacia el mundo. Por eso hacen el DERECAFTA en República Dominicana. Porque cuando aquí existía un comercio solamente en el beneficio de nuestro país, República Dominicana, que a través de la iniciativa de la Cuenca del Caribe entraba productos libre arancel a Estados Unidos. Por eso se necesita que Venezuela comience a abrir sus puertas a una democracia, para que su gente pueda comenzar a vivir en Venezuela y pudiera comenzar a adquirir riquezas. Estados Unidos elogia el panel de expertos de la ONU. ¿Y qué es lo que dice? Que según el 80% de las actas que permitieron los militares chavistas que tuviera acceso a la oposición, oigan bien, con esas actas que se han develado, es que la ONU y su panel de expertos, pues, dice que la oposición ganó, y la secretaria de prensa de la Casa Blanca lo elogia y establece que quien gana las elecciones es Edmundo González Urrutia, que era el candidato de la oposición. Y ahí podemos ver que las cosas se están acercando. Hay un panel de expertos que establece que hay una división entre los maduristas y los chavistas, que solamente tiene los militares de altos rangos chavistas. Primer punto. Tercer punto es que ya
el fiscal general o el primer fiscal general de la Corte Penal Internacional ha establecido que Khan revela que puede levantar cargos contra Maduro. Ya le avisó y lo va a hacer porque se establece que vienen con crímenes de lesa humanidad. Y por último, hay un informe de la ONU a través de las actas electorales que recibió que establece que Edmundo González Urrutia, quien encabezaba el partido opositor, gana las elecciones. Y la secretaria de prensa de la Casa Blanca lo elogia y dice que González Urrutia gana las elecciones. Esos son los puntos nodales de Venezuela. Hoy por hoy se avecina donde se van a ver las caras mañana viernes en la toma de posesión en República Dominicana del presidente Luis Abinader. Establecer que ahí el presidente panameño ha solicitado a todos sus homólogos y a todos los representantes de sus homólogos crear una cumbre, aunque sea informal, para comenzar a hacer más presión para que Maduro pueda aceptar la amnistía que le ofrece los Estados Unidos. Esto develado por el periódico The Wall Street Journal. Le llegó su momento a Maduro. Más personas se suman. Ya Estados Unidos no tiene otra cosa que comenzar al paso a dar apoyo a la oposición para que haya una transición. No podemos vivir en el siglo XXI con un país hermano venezolano en dictadura. Porque ya los venezolanos han dicho, hasta aquí, basta ya. Basta ya de mantener a ese país en una dictadura con el encarcelamiento de los hermanos, la muerte de los hermanos. Ya eso en este tiempo no puede pasar.